Vamos a hacer digamos, eh, alguna referencia a este primer ejercicio, algunas observaciones, básicamente, ¿no? Porque se trata de un inmueble, básicamente. Un galpón, 30 metros cuadrados, $3.000, tipo de cambio 120 a 1, se paga IVA también, gastos de comisión inmobiliaria, que equivale al 3% del valor del inmueble, intereses pagados por el crédito. Evidentemente, una parte de ese monto fue efectuado por capital propio y otra parte se pidió capital prestado, ¿no? Y lógicamente se pagaron intereses por medio de ese crédito. Un crédito con garantía real, básicamente, o sea, sobre bienes, en este caso hipotecaria porque es sobre un bien inmueble. Se pagaron 120.000 pesos, gastos de escritura, gastos de refacción, instalaciones generales. Se estima un valor de reventa al término de la vida útil económica, que se considera en este caso 50 años. Recuerden, esa es la vida útil mínima que el Estado, digamos, como mínimo nos obliga a amortizar este bien. No se puede amortizar en menos de 50 años, sí en más. $2.000, ¿no? Y los gastos estimados comerciales. Fíjense, por un lado, cuando dice valor estimado de reventa al término de la vida útil, $2.000, y dice incluye valor del terreno, ¿no? Primera observación, ¿no? ¿Qué pasa con el terreno? Porque el galpón está en un terreno. El El terreno terreno, no se amortiza. Aumenta su valor. claro, el terreno no está permitido que se amortice, lógicamente, ¿no? No está permitido. Salvo situaciones especiales, obviamente. Un terreno, qué sé yo, que es usado para minería. Un terreno de explotación, obviamente sí se deprecia. Pero no, en este caso, un terreno donde está la edificación. En la mayoría de los casos se aprecia, ¿no? En algunos casos puede depreciarse por algún motivo específico. Por lo general se aprecia. Y por eso mismo es que no está permitido amortizar. Y por eso mismo es que uno cuando hace esta comparación y dice, pero ¿cómo? Después de 50 años, el galpón vale $2.000, lo pagué a 3.000, o sea, no perdió tanto valor. Bueno, en realidad, el galpón efectivamente sí perdió valor. Lo que no perdió valor es el terreno. Al contrario, en efecto, contrario. Seguramente ganó valor el terreno. O sea, se depreció el galpón, pero ganó valor el terreno, por eso uno dice, bueno, no perdió tanto valor. Cuando uno, digamos, uno dice, bueno, el inmueble no pierde tanto valor en el tiempo. Sí, lo pierde, pero el terreno gana valor. Hay una situación, eh, un efecto contrario. Bien, vamos a ver entonces, a ver cuáles son los problemas con los cuales se pudieron haber encontrado algunos, ¿no? Primer paso, hay que determinar entonces el valor activable. ¿Cómo determina el valor activable? A ver, ¿se va a activar el valor de compra? $3.000 a 120 pesos. En realidad Sí, lo que tenemos que hacer es valor de origen, calcular el valor de origen, ¿no? exacto, es lo mismo. Valor activable o valor original o valor inicial, cualquiera de esos nombres. Bien, los $3.000 pasándolos a peso darían 360.000 pesos. El IVA no lo tengo en cuenta para el valor de origen. Lo que sí tengo en cuenta son todos los gastos que tengo de entrada. Tanto gasto el de comisión de inmobiliaria, no el del crédito, pero sí de la escritura y la refacción de las instalaciones. Bien, bien, bien. Bueno, no sé si todos están de acuerdo. Veo Perdón, una que quedó pregunta, claro. ¿por qué no se tiene en cuenta el IVA? Porque después lo voy a... Bien, Porque no esto ya entra en el... estamos. El IVA nunca es un Correcto, gasto. correcto. A ver, vamos a recapitular lo que habíamos conversado en forma presencial. Yo había hecho hincapié en dos cuestiones. Una es el tema del IVA, obviamente, que quisiera que quede claro porque es un tema importante. El IVA es un desembolso, está claro, ¿no?
Cuando los inversores compran cualquier bien, pagan IVA. Ya sea cuando compran un bien de uso único o un bien de uso durable. Compran una materia prima, cualquier material, un servicio, pagan IVA. Cuando compran cualquier bien de uso durable, pagan IVA, ¿no? Eso de movida. Por más que un bien se financie, que en la mayoría de los casos se financian los bienes, el financiamiento corresponde al valor a una parte, obviamente, una proporción del bien sin IVA. O sea, el IVA no se financia, ¿no? Un banco no te va a financiar nunca el IVA, ¿no? Va a tomar como base el valor sin IVA y te va a financiar una parte. O sea, el IVA es desembolsado por los accionistas, por el inversor, obviamente, siempre, ¿no? Y obviamente, como lo desembolsa, lo quiere recuperar, está claro. Todo desembolso que hago es una inversión, es parte de la inversión, sin lugar a dudas, y yo lo quiero recuperar. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema no, acá no hay ningún problema en realidad. ¿Cómo sería el mecanismo? El IVA efectivamente es un desembolso, hay que pagarlo. El Estado me reconoce un crédito fiscal por el IVA que yo pago, ¿no? Por el IVA de cualquier inversión. ¿En qué consiste ese crédito fiscal? Consiste en que es un beneficio que el Estado me estaría dando, ¿no? ¿De qué manera recupero el IVA de cualquier inversión? Lo recupero por medio del IVA del plan de explotación. ¿Se acuerda que habíamos hablado? No lo recupero vía amortización. Por eso es que el IVA, el Estado no permite que yo lo active. O sea, que lo considere como parte del valor del bien, ¿no? No lo puedo activar, no ingresa como activo no corriente el IVA, formando parte del valor del inmueble, ¿no? En este caso. El IVA lo tengo que desdoblar, ¿no? Yo le presento la factura o la escritura, lo que sea, al Estado, a la FIP, y me reconoce un crédito fiscal. ¿Cómo recupero ese crédito fiscal? Por medio del IVA del plan de explotación. ¿Por qué? Porque la empresa también paga IVA por bienes de uso único, ¿no? Materias primas, materiales, servicios. Ahora, ¿qué pasa? La misma pregunta voy a hacer acá. ¿Ese IVA es parte del costo cuando yo calculo el costo de la materia prima o el costo de la energía eléctrica? ¿Lo voy a computar con IVA incluido dentro del costo? No. No, no porque el IVA lo voy a recuperar aparte. Lo voy a considerar sin IVA. ¿Por qué? Porque el IVA lo voy a recuperar cuando vendo, ¿no? Yo pago la materia prima, pago los servicios, pago IVA, obviamente, y cuando lo vendo a un precio, obviamente mayor a los costos, más IVA aparte, ¿no? Por lo tanto, voy a cobrar más IVA que el IVA que pagué, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, del IVA que yo cobro, digamos, recupero el IVA que pagué por esa materia prima. Inmediatamente con la venta lo estoy recuperando, de forma inmediata. Pero me genera un IVA diferencia, porque lo que yo cobro es mayor a lo que pagué. Ese IVA diferencia va para el Estado, ¿no? Toda empresa, digamos, funciona como, digamos, agente de retención, podríamos decir, del IVA, ¿no? Una empresa que sea responsable inscripto, obviamente. Todos los meses hay un vencimiento de IVA y el contador hace esta cuenta, ¿no? IVA ventas menos IVA compras, el IVA diferencia va para el Estado. Ahora, si la empresa tiene un crédito fiscal porque pagó IVA, pero no por un bien de uso único, que se transforma rápidamente y se vende, sino por un bien de uso durable, o sea, por cualquier inversión, cualquier bien de capital, que lo usa no para vender, sino para transformar, ¿no? O para desarrollar su actividad. Entonces, el Estado, como no se puede recuperar con la venta, porque no son para vender, obviamente, entonces me otorga un crédito fiscal. ¿Cómo lo recupero? Por medio de ese IVA diferencia. Si yo tengo crédito fiscal a mi favor, ese IVA diferencia no se lo doy a la FIP, sino que la empresa se lo queda como un ingreso a modo de recupero del IVA inversión. ¿Cuál sería el beneficio que tendría la empresa? Que estoy recuperando el IVA en un periodo mucho más breve
que si lo estuviese amortizando. Imagínense, en vez de recuperar el IVA en 50 años, lo estaría recuperando en, no sé, 2 o 3 años. Habría que hacer el cálculo, ¿no es cierto? Habría que calcular cuál es el IVA de las ventas, el IVA de los costos, determinar el IVA diferencia y determinar en cuánto tiempo el inversor recupera el crédito fiscal que tiene, ¿no? Pero sí es en un tiempo más breve. Por eso se dice que el IVA es parte de la inversión, pero es una inversión transitoria. Transitoria porque se recupera mucho más rápido que si lo estuviese amortizando. Ese es el beneficio que el Estado me otorga. En algunos casos muy especiales, muy específicos, el Estado directamente me adelanta el IVA. O sea, lo absorbe el Estado. Pero estamos hablando de casos muy, muy puntuales. O sea, el Estado dice, bueno, páguenlo, pero yo te doy este crédito, ¿cierto? O sea, te lo dejo que lo recuperes mediante el IVA diferencia, ¿no? Ese es el beneficio fiscal. Por eso que no me lo deja amortizar, porque si no, obviamente lo estaría recuperando 2 veces. Por eso el IVA no se amortiza. El IVA no se amortiza. Hay que decirle al inversor, mira, hay que pagar el IVA, lo tenés que pagar vos, pero lo vas a recuperar en 2 años, o en 1 año y medio, o en 6 meses. Depende de cuánto sea el crédito fiscal y cuánto sea el IVA diferencia, ¿no? Pero lo vas a recuperar en tanto tiempo. Es una inversión transitoria. Por eso no se activa, no se puede activar. Y por otra parte, otra cosa importante también a tener en cuenta, ¿qué pasa con los intereses de la financiación? Nosotros estamos trabajando a valores reales, ¿no? 2 cosas importantes. Valores reales por un lado, o sea, y valores contados, ¿no? O sea, 2 cosas. Por un lado, no tenemos en cuenta el efecto de la inflación. O sea, trabajamos no a valores corrientes, sino a valores constantes. Si no, no podríamos sumar valores de cuotas distintas en el tiempo si trabajamos a valores corrientes. O sea, si tenemos en cuenta la inflación. Yo no puedo comparar un monto del año pasado con un monto de este año, o un monto del mes pasado incluso, cuando hay mucha inflación, ¿no? Porque no tiene nada que ver, hay un efecto inflacionario en el medio, no es que gané más este mes que el año pasado, no. El año pasado quizás, quizás gané más el año pasado, pero estamos hablando de valores corrientes, ¿no? O sea, la inflación fue menor, obviamente, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar a valores constantes. O sea, acá no tenemos que tener, a los términos de confeccionar esta contabilidad de las amortizaciones, no considerar la inflación. Y por otro lado, trabajar a valores reales, ¿no? Justo precio en plaza de cada bien, sin considerar justamente los gastos financieros, ¿no? Es como que yo compre, ¿se acuerdan que dijimos? Me compro una computadora, ¿no? Que vale 100.000 pesos, pero a lo mejor me conviene pagarla en 12 cuotas. ¿Por qué? Porque me cobran un interés relativamente bajo, 50%, ¿no? Por lo tanto, prefiero pagar, en vez de 100, pagar 150, pero financiarla en 12 meses. Ahora, la computadora no vale 150, la computadora vale 100. Estoy afectando el valor del bien, ¿no? O sea, valores contados. ¿Qué pasa con el gasto financiero? Con esos 50.000, supongamos. En este caso son 120.000, ¿no? Ese gasto financiero no se puede amortizar. ¿Por qué? Porque el Estado no me lo permite. Los gastos financieros de todos los bienes, tanto de la materia prima como de cualquier bien que se financia, va a pérdida en el periodo como gasto financiero. O sea, es un gasto del área financiera. Y va directamente a pérdida en el periodo en el cual se pagó el interés. O sea, no se puede amortizar, ¿no? Entonces, ese dato acá aparece, obviamente, porque es la realidad, es lo que sucedió. Pero hay que tener en cuenta que no se puede activar. Entonces,
valor de compra más gastos de comisión, efectivamente hay que activarlo, más gastos de escritura a la escribanía, más gastos de refacción e instalaciones generales también se activa, obviamente, porque hay que considerar todos aquellos gastos hasta que el bien esté funcionando, ¿no? En forma operativa. Y si no le hubiese hecho la refacción e instalación, no estaría en condiciones de funcionar. O sea, es parte de la inversión. Y obviamente que lo quiero recuperar. Por eso lo voy a contemplar como parte de valor del bien para poder amortizar. ¿No? Entonces, Una consulta. sí. ¿Se amortizan también a 50 años o tiene otra amortización diferenciada? Porque son No, gastos no. menos No, se amortiza todo en comparado con 50 años porque estos bienes, porque está bien la pregunta, porque hay que hacer una aclaración acá. Cuando esos gastos se realizan en conjunto con la compra del galpón, en este caso, forma parte de la misma inversión. Entonces tengo que Está bien. contemplar la refacción. Yo quiero que para que que el galpón funcione y esté operativo, tiene que realizar ciertas instalaciones, tengo que pintarlo, tengo que refaccionarlo. Bueno, todas esas refacciones se contemplan como parte del valor galpón y se amortizan en el mismo periodo, ¿no? En la misma vida útil. Ahora, si yo estoy haciendo una instalación aparte, o sea, no junto con la misma compra del bien, sino que en algún momento determinado voy a renovar o voy a hacer una instalación dentro del galpón, ahí sí lo voy a amortizar, pero aparte, obviamente. Las instalaciones se amortizan Sí, aparte, sí, otra, ¿no? otra. Es una aclaración, porque cuando yo compro un bien, tengo que hacer instalaciones siempre, sobre todo cuando es un bien que no está bien acondicionado, tengo que hacerle quizás cambiar la instalación eléctrica, agregar una instalación de aire comprimido, de gas, de lo que sea. Bueno, se contempla como parte del valor del bien. Ahora, si la hago aparte, bueno, incluso sobre un bien que no es mío, que obviamente no lo puedo amortizar, no importa. Yo estoy invirtiendo en una instalación, la tengo que amortizar y se amortizan 10 años de instalación, ¿no? Así que vale Bien. la aclaración. Entonces, en este caso, el valor activable va a ser igual al valor de compra, más la comisión, más los gastos de escritura, más las refacciones. Entonces, no sé si coinciden, y si no coincidieron, lo rectifican. 440.800 pesos es el valor activable o valor inicial del bien. Segundo paso, vamos a determinar el valor final del bien. El valor final es el valor residual al término del año 50, en este caso. O sea, en el último año. Se lo llama valor final, ¿no? O valor residual, vuelvo a repetir, al término del año 50. ¿Cómo se determina ese valor final? Hay que tener en cuenta cuál es el valor estimado de reventa. Acá ya estamos estimando. El único valor real es este que acabamos de calcular, ¿no? Que ya lo sabemos fehacientemente. Esto es una estimación. Un especialista me dice, che, bueno, al término de la vida útil, en este caso 50 años, este galpón se puede vender a $2.000, ¿no? Pero no estamos hablando de un valor futuro. Porque si habláramos de un valor futuro, yo diría, y mirá, considerando la inflación, no sé cuánto puede valer. La verdad que no, estamos, bueno, de todas maneras, en este caso, los inmuebles es distinto porque siempre las operaciones son en dólares, así que lógicamente no. Pero en cualquier otro bien lo afectaría la inflación. Estamos hablando de valores actuales. O sea, la pregunta sería, ¿cuánto vale o cuánto se estima que vale? ¿Cuál sería el valor de reventa de este mismo bien con 50 años de antigüedad? ¿No? O sea, en el mismo momento. ¿No? Pero a ese valor estimado de reventa hay que restarle, ojo con esto, restarle todos aquellos gastos que se estiman también que vamos a tener que afrontar para venderlo. Porque siempre cuando uno vende un bien, tiene que pagar, obviamente, ¿no? Hay gastos. Gastos de mantenimiento del bien, básicamente. Si yo vendo un auto, hasta el momento en que lo vendo, tengo que seguir pagando la patente.
independientemente si tengo otro o no, pero tengo que seguir pagando la patente, y el seguro quizás, o la cochera, y pagarle, y si lo tengo en algún lugar en exposición, tengo que pagar el alquiler, y si alguien me lo vende, le tengo que pagar honorarios, o sea, tengo que pagar. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta que cuanto más tiempo tarde en venderlo, más gastos voy a tener. Por eso a veces es preferible aceptar una oferta que me hagan. Mira, tengo una oferta, te ofrezco tanto, y a veces uno dice, bueno, prefiero venderlo a un valor un poco menor, pero me lo saco de encima ahora y dejo de mantener esos gastos que me trae, que me ocasiona, ¿no? Entonces, esos gastos hay que restárselo porque vamos a recuperar un valor menor, ¿no? Por lo tanto, en este caso, el valor final estaría formado por el valor de reventa estimado, que serían $2.000, 120 pesos, y le tendríamos que descontar, en este caso, los gastos ocasionados por el desmantelamiento de las instalaciones y por los gastos comerciales inmobiliarios, ¿no? Ese gasto de desmantelamiento, si estamos hablando de una línea de producción, puede ser hasta más alto, puede llegar a pasar, que sea hasta más alto que el valor del bien, que el valor residual que tenga el bien, para que tengan una idea, ¿no? Los gastos de mantenimiento son altísimos, ¿no? Por lo tanto, si yo no los tengo en cuenta, estoy amortizando mal. Entonces, eso me daría 225.000 pesos. Por lo tanto, el valor que va a perder en 50 años va a ser la diferencia. Y ese es el valor que vamos a amortizar. 215.800 pesos. ¿De qué manera? Mediante un sistema de amortización lineal, o sea, de cuota constante. Ese sistema más simple, porque ese valor amortizable lo divido por 50 años y me da el valor de cada cuota anual, ¿no? Todos los años voy a imputar, recuerden este término, porque no es un gasto desembolsable la amortización, sino que es una imputación dentro del costo, ¿no? Vamos a imputar dentro de los costos este valor, ¿no? Correspondiente a este bien, ¿no? Ese es el valor de cada cuota. Si esto lo viéramos gráficamente, es más sencillo, ¿no? Más sencillo, digo, verlo, visualizarlo, ¿no? Visualizarlo, uno cuando ve un gráfico interpreta un poco mejor. Cabe aclarar que este gráfico lo hice de 10 en 10, ¿no? Porque si no sería muy, muy largo, ¿no? Poner 50 años. Yo lo hice cada 10 años, como para achicarlo, pero no importa, conceptualmente nos quedamos ahí. En el año 0, ¿no? Valor presente, habíamos determinado valor activable, 440.800 pesos, y al término de los 50 años de la vida útil, el valor que tendría, o el valor estimado de valor final, digamos, 225.000 pesos. El valor que vamos a amortizar sería entonces esta diferencia, 215.800 pesos, mediante un sistema de cuota constante que sería una línea recta, ¿no? Esa línea recta es la forma más fácil de calcular, que es suponer que todos los años pierde el mismo valor este bien. ¿Cómo quedaría graficada cada cuota? Contablemente, a ver, un bien pierde valor. ¿Cómo pierde valor un bien? Todos los días, no sé. Yo calculo que todos los días pierde valor un bien. Contablemente no se calcula la amortización diaria, o sea, la depreciación diaria, sino que la depreciación se determina en forma anual, ¿no? Ni siquiera en forma mensual, en forma anual directamente. Y esa amortización se imputa, o sea, se determina al término de cada año, o sea, cuando cierra cada periodo contable. Recién ahí se determina la pérdida de valor. Por lo tanto, ese valor activable va a mantener contablemente, digo, va a mantener el valor durante todo el primer año. Cuando termina el primer año, cae la primer cuota de amortización. En este caso lo estoy haciendo, vuelvo a repetir, cada 10 años.
¿no? Acá sería los 10 primeros años, por eso lo multipliqué por 10, 43.160, la suma de las 10 primeras cuotas, ¿no? Y ese sería el valor residual que tendría este inmueble al término del primer año, o en este caso al término de los 10 primeros años, ¿no? Y mantendría ese valor y al término del segundo año, o en este caso de los 20 primeros años, cae el valor. Y se estima esa cuota de amortización y que es el valor que se va a integrar o se va a imputar dentro de los costos. Y ese es el valor residual en los libros contables, ¿no? Y así sucesivamente. Si ustedes observan, siempre las cuotas son constantes en este sistema, ¿no? La suma de las 50 cuotas es igual al valor amortizable, ¿no? Entonces, acá tenemos el valor residual al término del año, bueno, en este caso de los 10 primeros años, porque lo estoy haciendo de 10 en 10. ¿Cómo lo determino? Muy simple, valor activable menos las amortizaciones efectuadas hasta ese momento, ¿no? 440.800 menos 43.160 me da 397.640, ¿no? Ahora, acá me hacen una pregunta, ¿no? Ahora sí, vamos a la pregunta puntual que me están haciendo. Imagínense que viajamos en el tiempo, ya no estamos más en el 2023, o sea, en el año cero. Estamos en el año 2043. Y en el año 2043 me dicen, bueno, este bien hoy, este galpón, tiene un valor real, obviamente, de 400.000 pesos. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, yo lo que tengo que determinar, que ya determinamos en realidad, ese valor lo tengo que comparar con el valor residual en libros en el mismo año, en el 2043. En este caso, sea en el año 20, al término del año 20, ¿no? ¿Cuál sería este valor que está acá? 354.480 puede ser. Muy bien. ¿A todos le dio ese valor? Sí. Correcto. Muy bien, muy bien. Bien. 354.480. Correcto. Ahora que ya sabemos cuál es el valor, yo tengo que cerrar el balance, viene alguien y me dice, bueno, listo, este galpón hoy vale 400.000 pesos. Voy al libro contable y, che, ¿cuánto era cuánto es el valor residual que habíamos determinado? 354.480. Uy, cuando lo comparo con 400.000, me doy cuenta que está por arriba o por debajo. ¿Qué pasó en este caso? Está por arriba. El valor real está por arriba. O sea, ¿la empresa se capitalizó o se descapitalizó? Se capitalizó. Se capitalizó. O sea, tendría que hacer un ajuste por esos 45.520. Sí, exactamente. O sea, que el bien vale más de lo que yo había estimado, en una palabra, ¿no? El bien vale más. Es decir, podríamos decir que gané plata. Recuperé más plata que la pérdida de valor del bien. Recuperé más, recuperé de más. O sea, amorticé de más. Es decir, calculé costos de más. Calculé costos de más. Entonces yo tendría que hacer un ajuste. ¿Qué ajuste tendría que hacer? ¿El Estado me permite que yo amortice de más? ¿Amortice un valor mayor al valor que pierde? Nunca. No, claro, claro, no me lo permite. El Estado me dice, vos tenés que amortizar el verdadero valor que pierde. Ahora, yo tengo que ser mago para determinar a priori cuál es el valor que va a perder el bien. Por eso estamos estimando. Entonces el Estado dice, sí, perfectamente, estimalo, obviamente, pero una vez que conozcas cuál es el valor que tiene el bien, bueno, ahí tenés que hacer, lo tenés que registrar, en más o en Profe, menos. perdón, ahí los 400.000 incluye tanto
el terreno como la edificación. Sí. Entonces, Gran si la parte. edificación se deprecia, pero al mismo tiempo el terreno se aprecia muchísimo, o sea, más de lo que se deprecia, es que es un caso como este. Quizás la Exactamente. edificación perdió valor, pero el terreno lo ganó. Claro, fíjate que en 20 años perdió, bajo este ejemplo, imagínate que estuviésemos en el 1-1, Algo ¿no? de un Un 20%. peso, un peso, un dólar, ¿no? 400.000, 440.000 dólares, ¿no? Suponete. Y después de 20 años vale 400.000. Uno dice, ah, pero qué poco valor que perdió en 20 años, ¿no? 400.000. Bueno, en realidad el inmueble perdió mucho valor, pero el terreno ganó valor. O sea, gran parte de esos 400.000 pesos, en este caso, es el valor del terreno, ¿no? Es el valor del terreno. Eso sí, en el caso de los inmuebles, porque recuerden que el terreno no se amortiza, hay que descontarlo, hay que determinar cuánto vale de lo que, cuando yo compro un bien que ya está construido, bueno, cuánto vale el terreno, básicamente, porque solamente la edificación es lo que voy a, a contemplar. A veces si compro, qué sé yo, un inmueble que ya está muy viejo, que está hecho pelota y me cobran el terreno. Me cobran el terreno, ¿no? Y yo le voy a pelear el precio, porque digo, che, mirá, esto lo tengo que demoler, así que haceme precio, ¿no? Ahí tengo un gasto importante que hacer. O sea, no vale nada, no vale nada lo que está construido y encima lo tengo que demoler. Por lo tanto, lo que me están cobrando es el valor del terreno, ¿sí? Profesor, le hago una consulta. Sí, En sí. este caso, ¿se amortizó de más? Se amortizó de más, efectivamente, se amortizó de más. ¿Y, y cuál fue el error? Porque estoy trabajando con datos reales. ¿Cuál Lo, fue? lo que quiero preguntar es cómo puedo evitar amortizar de más. Bueno, justamente, vamos a eso, vamos a eso. Primer paso, ahora que estamos haciendo esta comparación, el Estado no me permite amortizar de más. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacer un ajuste. Primero, un ajuste contable. El Estado me dice, no, ganaste plata, devuélvemela. Hacé figurar en el balance, es decir, no en el balance, sino en el cuadro de resultados, haceme figurar esa ganancia que tuviste. Entonces, yo tengo que mandar esos 45.000 pesos o 4.000 y pico, 45.000 y pico de pesos, lo tengo que registrar en el cuadro de resultados como otro ingreso no operativo. ¿Se acuerdan cuando vimos el cuadro de resultados que habíamos puesto debajo del resultado operativo otros ingresos no operativos si hubiesen, ¿no? Más otros ingresos no operativos. Bueno, Otros acá tenemos. ingresos y otros egresos. Exactamente. En este caso sería otro ingreso no operativo, porque ganamos plata. Es una ganancia que tuvimos, pero no una ganancia por una venta. Por eso es no operativo, ¿no? Tenemos digamos, ingresos operativos, que es la venta, y ingresos no operativos, que es, por ejemplo, cuando vendemos un bien de uso. Ahí es un ingreso que tiene la empresa no operativo. Bueno, si amortizamos de más, también tenemos un ingreso no operativo. Lo tenemos que registrar y pagar ganancias sobre eso, ¿no? Porque el Estado, ¿qué me dice? Amortizar de más y por ende tenés menor utilidad y me vas a pagar menos ganancias. No, yo quiero que me pagues ganancias. O sea, tengan en cuenta siempre que una de las ventajas principales que tiene la amortización, además de permitirme que la empresa no se descapitalice sin lugar a duda, una ventaja importante es el ahorro impositivo. De la misma manera que el crédito tenía como ventaja el ahorro impositivo, porque pago un interés y ese interés se descarga de ganancias y pago menos impuestos. En este caso también estoy amortizando
y por ende está bajando la utilidad y por ende pago menos ganancias. Entonces, es importante. Si yo amortizo de más, estoy pagando menos ganancias. Y el Estado dice, bueno, pero en realidad este bien se depreció menos. Entonces esa diferencia, devuélvemela, ¿viste? Y pagame la ganancia. En realidad, tuviste una ganancia, perfecto, registrala, ¿no? Eso es lo que tengo que hacer. Desde el punto de vista contable, ¿no? Al término del periodo fiscal. Segunda cuestión que tengo que hacer al mismo tiempo es pararme en 400.000 pesos, que es el valor real de hoy, no en 354.000, en 400.000 pesos y hacer todo de vuelta. Calcular nuevamente todas las cuotas de amortización que sigan. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es rectificar las cuotas. O sea, las cuotas de amortización no se calculan en el año 0 solamente. Y después ya no las calculo más. Todos los años se calculan las cuotas de amortización de los bienes. ¿Por qué? Porque hay que rectificarlo. Porque mi intención no es amortizar de más o amortizar de menos. Mi intención siempre es calcular los costos de la mejor manera posible, con la mayor exactitud posible. Y como la amortización es una parte muy importante del costo, no es algo despreciable, no son 2 pesos. O sea, es una parte importante del costo. Entonces yo lo que quiero es que esa estimación que haga respecto a la pérdida de valor del bien sea lo más precisa posible, ¿no? Y como es una estimación, obviamente no lo puedo saber de forma precisa, lo único que puedo hacer para que minimizar esa diferencia a futuro es rectificando todos los años las cuotas. Bueno, si yo calculé ahora que, digamos, amorticé de más, bueno, calculemos las cuotas que siguen, pero con mayor precisión. Si el bien ahora vale 400.000, listo, rectifiquemos las cuotas que siguen. Entonces, todos los años va a haber que hacer esto, porque nunca la voy a pegar. Siempre el valor real va a estar por encima o por debajo del valor residual. Pero lo que sí quiero es que esa diferencia sea la mínima posible. Porque si es la mínima posible, no hay ningún efecto en los costos, ¿no? Ahora, en este caso particular, ¿ustedes qué consideran? ¿Esa diferencia que hubo, es una diferencia muy grande o una diferencia despreciable, digamos? O sea, muy baja. No, es significativa, es más del 10%. Sí. Y yo diría que sí, en base a los números que estamos viendo acá, ¿no? 20 años atrás valía 440.000, hoy vale 400 y yo había estimado que iba a valer 50.000 pesos menos todavía, o sea, sí, es bastante significativa. Entonces, cuando esa diferencia es muy alta, ya no estamos hablando de una estimación. Obviamente, cuando uno habla de una estimación está en más o menos, pero cerca de lo real. Acá estamos hablando de un error que hemos cometido, porque no puede haber tanta diferencia. Alguien cometió un error, porque si no, ¿por qué tanta diferencia? ¿Y cuál pudo haber sido el error, si es que hubo? En realidad no se tendría que haber corregido año a año. Exactamente, eso por un lado. Eso es correcto. Hay que Pero corregirlo. Porque esto es un pero ejemplo vos que no estamos sabés el viendo. valor real al año. Esto hay que En hacerlo este todos los caso, años. Claro, Deberías, sí, deberías, ¿cómo es que se llama? Cuando se pone el valor a las propiedades. pasar, ¿no? Se debería tasar todos los años. Exactamente, sí, efectivamente. Porque a ver, eso es verdad. Esto es un ejemplo que estamos analizando, ¿no? En la realidad todos los años hay que hacerlo, está claro. O sea que este error había que haberlo descubierto el primer año, o en los primeros años y no 20 años después, ¿no? Eso está claro, ¿no?
supongamos que no pasaron 20 años, quizás pasaron 2 años. O pasó 1 año nada más. Y nos damos cuenta de esto, ¿no? Acá hubo un error grave. Yo pensé que iba a perder mucho más valor de lo que yo estimé, que se iba a depreciar en mucha mayor medida de lo real, ¿no? Y el error grave que cometí, por eso yo lo quiero resaltar esto, porque el error grave que yo cometí... ¿Que es lineal? Claro, que estoy amortizando en forma lineal. Alguien me dijo que yo amortice en forma lineal. Y eso es un error grave. ¿Por qué? Porque no existe ningún bien en la realidad que pierda valor en forma constante a través del tiempo. Entonces, ¿cómo pierde valor un inmueble en este caso? ¿Cómo pierde valor un inmueble? Un inmueble pierde muy poco valor en los primeros años y en la medida que va pasando el tiempo cada vez va perdiendo más valor. Pero en los primeros años casi ni pierde valor, ¿no? O sea, el valor casi que se mantiene y después de unos años empieza a perder. Bueno, por eso es que yo no sé cómo pierde valor en forma exacta, pero lo único que sí sé es que pierde valor en forma creciente a través del tiempo, ¿no? Por eso es que hacemos esta rectificación año a año, porque no sabemos tampoco cómo pierde valor. Pero lo que sí, el error o sea, lo que hay que tener en cuenta para no cometer ningún tipo de error es preguntarse primero cómo pierde valor el bien. Por eso es que este bien perdió... Sí, perdón. Perdón. Te escucho, no sé si... No, perdón, se me muteó y lo está saludando mi hija, profe, perdón. Ah, bueno, salúdamela. De mi parte. Perdón. Saludá. Por eso es que digamos, perdió poco valor en 20 años, o sea, menos valor, porque tendríamos que haber amortizado mediante una curva que represente una amortización de cuota creciente y no lineal, ¿no es cierto? Y ese es el segundo propósito que tiene la amortización, recuerden, ¿no? Que la amortización tiene 2 propósitos. Por un lado, mandar a pérdida la pérdida de valor de un bien, ¿no? Para recuperarlo, para evitar que la empresa se descapitalice. Eso por un lado, y por el otro, fundamentalmente también, determinar los valores residuales año tras año. Entonces, amortice por cualquier método, al término de los 50 años recuperé el valor, recuperé los 215.000 pesos. Pero el problema es cómo lo recupere. Yo estoy calculando costos excesivamente altos. Acá hubo un problema grave. Calculé costos excesivamente altos, ¿no? En más o en menos. Es como si yo estoy amortizando un rodado y yo digo, y no, en el primer año no pierde valor el rodado, pierde muy poco valor, ¿no? Hagámoslo por cuota creciente. Perfecto, lo hacemos por cuota creciente. Y después cuando termina el primer año nos damos cuenta que perdí un montón de valor. ¿No? Entonces voy y digo, che, disculpen, ¿viste que yo había calculado el costo del producto? ¿Era 10 pesos? Bueno, discúlpame, era 20. Me matan, fundí la empresa. Dice, pero vos estás loco. Ahora Yo vendí a 15 pensando que ganaba y ahora me doy cuenta que perdimos a 15. O sea, es grave el error. Ese error es grave cuando la diferencia es tan alta, porque no estoy calculando los costos con exactitud, que es lo que yo quiero. Yo quiero que sea lo más preciso posible esa cuota. No me interesa ni siquiera, digamos, amortizar ni siquiera un poquito de más ni un poquito de menos, ¿no? Obviamente que desde el punto de vista de los costos no pasa nada si es un poquito más, un poquito menos, pero yo quisiera ser puntilloso y que esa cuota represente la realidad.
Pero obviamente no hay forma de saberlo a priori, porque no sabemos en forma exacta cómo pierde valor un bien. Pero vuelvo a repetir, es fundamental saber cómo pierde valor. Si en forma creciente o en forma decreciente. Ahora, este sistema, que es de cuota constante, cuota lineal, cuota constante, se usa, por supuesto, pero es un sistema contable. Se usa en la contabilidad. Es el sistema que usa el contador a pedido o a requisito de la FIP, ¿no? A disposición de la FIP. La FIP pide que los bienes se amorticen en forma lineal a los fines de presentar el balance. ¿Por qué? Porque es el método más simple de calcular. Nada más que por eso. Pero nosotros, a los fines de calcular los costos, no podemos hacerlo en forma lineal. A menos que estemos, me refiero cuando una empresa está en marcha, obviamente, y quiero calcular los costos. Nunca en forma lineal. Distinto es que nosotros evaluemos un proyecto de inversión. Cuando uno evalúa un proyecto de inversión, obviamente este proyecto o este negocio todavía no está en marcha, yo quiero determinar todos los valores o todos los indicadores al término del último año. Quiero evaluar un proyecto de 10 años. No me interesan los valores intermedios, me interesa el valor final. Entonces ahí sí lo puedo amortizar en forma lineal. Porque yo quiero calcular, digamos, lo único que me interesa es cuál es el valor residual al término del periodo de análisis, o calcular cuál es el beneficio, digamos, el beneficio neto, o el valor actual neto, o la tasa interna de retorno al final del último año, ¿no? No me interesa ver qué pasa durante el año porque la empresa no está en marcha. Entonces, cuando uno evalúa un proyecto de inversión, uno puede utilizar un sistema lineal por la simplicidad del cálculo, nada más, siempre respetando la vida útil de cada bien. Pero no cuando la empresa está en marcha y yo quiero saber el costo. Ahí ya sistema lineal no se puede usar, ¿no? Entonces acá había que haber usado un sistema de cuota creciente. Profesor, le hago una consulta. Sí. Esta diferencia entre un sistema y otro, en lo que sería el sistema contable y el sistema que usamos nosotros, ¿no varía lo que sería el beneficio? De alguna forma, en los libros se sale un beneficio y para nosotros hay otro. Pregunto, ¿eh? Claro, por eso es que hay que hacer la rectificación contable, ¿no? Okay. Hay que rectificar en los libros contables, el valor residual no es más 350.000. El valor residual en el año hoy, que estamos en el 2043, es 400.000. Eso hay que, digamos, modificarlo. Y esa diferencia hay que trasladarla al cuadro de resultados. Ok, pero ¿no? A lo que voy es, hagamos de cuenta que hubiéramos amortizado bien. Al final del ejercicio nuestro, no va a haber una discrepancia con digamos, el cierre contable. Pregunto. Respecto al valor real, por eso hay que hacer ese ajuste, lógicamente. Porque si amortizamos de más, aunque sea leve, no importa la diferencia, si amortizamos de más, voy a tener menos utilidad. Ah, ahora entendí. Voy a tener menos utilidad que la que tendría que haber tenido si hubiésemos amortizado en forma exacta. Como no existe amortizar en forma exacta, entonces es que si calculamos una utilidad menor porque amortizamos de más, entonces tenemos que hacer figurar en el cuadro de resultados esa diferencia, como una ganancia, en este caso una ganancia. O en caso contrario, una pérdida, ¿no? Bien. Entonces, con todas estas consideraciones que vimos, ya estamos en condiciones de ver este segundo caso. ¿Por qué? Porque este segundo caso vamos a amortizar bien, por un sistema que corresponde. ¿Por qué? Porque se trata de una máquina, una fresadora a control numérico, ¿no? Fresadora a control numérico, importada, ¿eh? A ver si se acuerdan, ahí hace referencia a una cláusula de importación, ¿eh? Hagan memoria, a ver de qué se trataba, pero
es una fresadora. ¿Cómo pierde valor un bien de capital, una máquina? Pierde poco valor inicialmente y más valor al final. Sistema de amortización desacelerado o de cuota creciente es el que debería ir. O sea, lo vamos a hacer como debería ir, efectivamente, en este caso, vida útil económica 4 años. En realidad, la vida útil económica son 5, pero es un ejemplo. A ver, yo le voy a dar unos minutos. No, nos duplicó la complejidad con esto. Ajá, De ajá. un ejercicio al siguiente, multiplico por 120, que es el tipo de cambio, que lo dice en la línea siguiente. De ahí Bien, tengo el valor de compra en pesos. sí. Bien, le tengo que sumar el 30% en los impuestos. Descarto la parte de financiación, que eso no lo puedo incluir. Le sumo el gasto de transporte, capacitación y de puesta en marcha. Con eso tengo el valor de origen. Uh-huh. Bien. Correcto. Después, por otro lado, tengo el valor de reventa a los 4 años de 300.000 y también tengo gastos comerciales de 10.000. O sea, me queda en 290.000. Hago el valor de origen. No, te faltó el de 5.000. Sí, 285. De desmantelamiento, perdón, no, lo pasé por alto. Entonces me queda 290, 285. Hago Bueno, el valor de origen menos el valor del libro sí. y ahí saco el valor que necesito. Y después de eso tendría que calcular la amortización. Correcto, correcto. Vamos a recordar ciertos conceptos, ¿no? Por empezar, $12.500. ¿Qué incluye ese valor? ¿Se pagó $12.500? Sí. ¿Qué significaba así? Tipo de transporte marítimo era, no me acuerdo. Sí, es una cláusula de las Incoterms, ¿no? Una cláusula de comercio internacional. Es una cotización internacional de las Incoterms. Utilizado efectivamente para el transporte marítimo, una de las más conocidas, ¿no? Sí, Hasta el Buenos puerto de Aires. destino. Exacto. Cost, Insurance and Freight, o sea, costo, seguro y flete marítimo, ¿no? O sea, esos $12.500 es el valor de la fresadora puesta arriba del barco en el puerto de Buenos Aires. O sea, me está incluyendo todos los gastos ocasionados hasta que, incluidos los gastos de exportación, y bueno, transporte y seguro hasta llegar al puerto de Buenos Aires. De ahí en más, me tengo que hacer cargo yo de todos los demás gastos que tengan. Obviamente que lo tengo que activar. Eso, ¿no? Si yo hubiese pagado valor FOB, obviamente le tendría que sumar el costo y el flete marítimo, costo seguro y flete marítimo, que obviamente estaría a mi cargo. El IVA, obviamente que no lo activo. Impuestos internos y aranceles. Impuestos internos y aranceles. 30% del valor CIF. ¿Lo voy a activar o no? Sí. Sí. Efectivamente, lo tengo que activar. Es el costo de nacionalización de la mercadería. La aduana me toma, a los términos de calcularme el arancel de importación, lo determina de acuerdo a la posición arancelaria que tenga ese bien dentro del nomenclador común del Mercosur, ¿no? Lo busca, ese arancel va cambiando permanentemente mediante políticas funcionales, o sea, políticas que el gobierno va queriendo hacer, ya sea sube los aranceles para proteger el mercado interno, o baja los aranceles si quieren que los precios del mercado interno bajen. Entonces si están muy altos los precios, facilito las importaciones para que baje el precio ¿no? En algunos casos. Ahora prohíbo importaciones porque no hay dólares, entonces prohíbo importaciones.
Ahora lo que están haciendo o lo que van a hacer, que es, digamos, eliminar aranceles de importación para algunos insumos industrializados, obviamente para evitar, para que baje la inflación y obviamente, pero bueno, permanentemente esos aranceles van cambiando ese porcentaje, ¿no? Por eso hay que ubicar la posición arancelaria, ver cuánto es ese arancel. Pero ese arancel se toma siempre en base FOB, perdón, en base CIF, para importación. Si yo, digamos, compro el bien a valor FOB, la aduana lo va a transformar en CIF, o sea, le va a sumar el seguro y flete marítimo. Y sobre la base CIF va a calcular el arancel, ¿no? Siempre se calcula al valor del bien puesto en Buenos Aires para la importación. Cuando yo quiero exportar, a los fines de calcular las retenciones y demás, se hace a valor FOB, ¿no? Para exportar a valor FOB, para importar a valor CIF. En este caso, 30% del valor CIF. Hay que calcular, bueno, acá ya está el valor CIF, 12.500. Una consulta, profe. Dijiste que se le suma el valor del seguro, pero el seguro no siempre es obligatorio ponerlo en el valor CIF o FOB. O puede No, transformar sí. el seguro. Sí, el seguro, a ver, el seguro, digamos, es fundamental el tema del seguro. Y es un monto importante, ¿no? ¿Vos no pagarías seguro si traes algo de China? No, claro, pero que el gobierno, sí, yo sí, pero ahora que el gobierno me quiera poner un impuesto sobre el seguro, ya cambia. Bueno, porque te lo ponen sobre el valor que tiene el bien en el puerto de Buenos Aires. O sea, te cobran todo lo que... Por eso muchas veces, el seguro de 30 años, ¿no? Ahí no puedes decir que no. Pero sí, justamente, en referencia a eso, muchas veces, muchos importadores que importan materias primas, o sea, importan en forma constante porque importan justamente materias primas, están más duchos en este tema, ¿no? Entonces ya conocen empresas de flete, ¿no? Y seguros, y consiguen mejores precios. Porque en base a eso, no solamente que pagan menos de flete y seguros, sino también menos de impuestos. Ahora, si yo importo un bien por única vez, traigo un bien importado de afuera, entonces, valga la redundancia, yo no conozco nada. Es como todo. Si yo de algo no conozco, yo le digo al proveedor que me cotice lo máximo que pueda. Directamente que me cotice. Y me va, digamos, me va a salir más caro, obviamente. Claro. Y si no, es como todo, me tomo el tiempo y lo hago yo, pero me requiere un tiempo, y yo no estoy en el tema, la verdad, ¿no? Entonces, en general, cuando uno importa un bien, digamos, una máquina, y yo no soy importador, y bueno, facilítamela. Obviamente, pagaré más. Ahora, si yo soy importador directamente, ya tengo dentro de la empresa una estructura de comercio exterior, tengo mi despachante que trabaja para mí, que ya está en el tema, tengo contactos con distintas empresas de flete, de seguros, y lo hago más barato, obviamente, ¿no? Entonces, obviamente, pero sí, es cierto, es así, hay que pagar un impuesto, lamentablemente, sobre, incluyendo el valor del flete y seguro. Si yo pagué más caro el flete y seguro, tengo que pagar más impuestos, ¿no? A eso habría que, esto es un ejemplo, pero a eso habría que sumarle el valor de si es que pago, si es que tarda más de un día la mercadería dentro del puerto, bueno, el depósito fiscal, ¿no? Los movimientos, los distintos movimientos que va sufriendo, ¿no? el contenedor dentro del puerto, los honorarios del despachante de aduana, que también es un valor CIF. O sea, siempre cobran sobre un porcentaje sobre el valor del bien, puesto, ¿no es cierto? O sea, esos son los honorarios, ¿no? Son un porcentaje.
y tantos gastos que pueden haber, ¿no? Por eso también hay que, digamos, analizar previamente antes de hacer una importación cuánto me saldría puesto afuera del puerto, digamos, ¿no? Y que un despachante me haga una estimación de cuáles pueden ser todos los gastos que hay. Entonces, en definitiva, Gracias. vamos a determinar el valor activable. Otra cosa a tener en cuenta que forma parte del valor activable. Los intereses dijimos que no. Gasto de transporte de la aduana hasta la planta. Perfecto. El flete interno. Bárbaro. Gasto de capacitación. Resulta que los operarios no saben usar esta tecnología. Dice, a control numérico yo no tengo idea cómo se usa. Bueno, te voy a pagar una capacitación para que lo sepas usar. Es parte de la inversión. Lo tengo que activar. Y los gastos que acá son estimados de puesta en marcha. Ojo con los gastos de puesta en marcha. En las máquinas, no todas las máquinas o la mayor parte de las máquinas requieren un periodo de puesta en marcha. O sea, el tiempo que hay que estimar en el cual esa máquina entra en régimen. O sea, alcanza el diseño del producto o del semielaborado que se quiera lograr, ¿no? Ya sea calidad y costo que quiero lograr, ¿no? Entonces, hasta lograr que esa máquina entre en régimen, tengo gastos. Materia prima, mano de obra, servicios. Profe, Sí. consulta, si es una máquina, bueno, todas las máquinas consumen bastante energía. ¿Tengo en cuenta la energía también? Sí, exacto, exacto. Todos los gastos que ese bien tenga, no solamente con la instalación, el montaje, la puesta a punto, sino los gastos de puesta en marcha también. ¿Por qué? Porque al principio, toda la producción que saque esa máquina hay que tirar a la basura. No lo puedo recuperar vía costo, porque no se va a vender esa mercadería, porque todavía no cumple con las especificaciones que yo quiero. Entonces, hasta que esa máquina esté en régimen, es decir, hasta que esa producción que salga cumpla con las especificaciones que yo quiero lograr para poder venderlo, todo eso es pérdida. No solamente el material, sino la mano de obra que pagué, los servicios, o sea, todos esos gastos que tuve son pérdida. Y la única forma de recuperarlo es amortizándolo. No me queda otra, porque no lo puedo recuperar integrándolo como un costo, porque esa materia prima no se vende. Si, o sea, ¿cómo recupero algo que no vendo? ¿No? Lo mismo pasa con cuando un producto sale fallado. ¿Cómo lo recupero? Y bueno, es un costo de no calidad, obviamente, ¿no? Esta parte, pero no forma parte del costo del producto. Profe, consulta, si todo lo que produce hasta la puesta en marcha necesita algún tratamiento para poder tirarlo a la basura. Eso también lo incluyo, ¿no? Exactamente, también. Si requiere un tratamiento, porque muchas veces tengo que pagar para tirar algo, ¿no? Si es un material, bueno, muchas veces, si esa pérdida, ese material, si es una industria de proceso continuo y estoy fabricando una mercadería a granel vía batch, obviamente que lo tengo que pagar, ¿no? Cuando yo Con tengo todos un los tanque, gastos hasta que esté claro, óptima. exacto. Muchas veces cuando, cuando tengo un producto a granel y esa producción está fallada, tengo un costo de no calidad altísimo, ¿no? Porque hay que tirar, no sé, miles de litros de una cierta producción. ¿Cómo lo tiro? ¿En la cañería? No lo puedo tirar a la cañería. Tengo que traer un camión que haga el desagote, que se lo lleve, eso hay que pagarlo. Esos son costos de no calidad, ¿no? Costo que no debería haber sucedido y que es una pérdida, digamos. No lo puedo recuperar como parte del costo. Ahora, si eso sucede en el periodo de puesta en marcha, obviamente que hay que preverlo y también habría que considerarlo como parte de la inversión, ¿no? Por eso, los gastos de puesta en marcha son estimados. Son estimados porque no se sabe a ciencia cierta, pero una vez que se conozca cuáles son, se rectifican. Se puede rectificar, ¿no? Así que, en definitiva,
el valor activable es 1.985.000, ¿eh? $12.500 por 120, más el 30% de ese mismo valor, ¿no? O sea, hay que calcular el valor SIF. Primero acá se está calculado, pero si no habría que calcularlo. Ahí tenemos el 30% más 10.000, más 5.000, más 20.000. 1.985.000. Valor final. Se estima que este Profe, bien... perdón, le hago una consulta porque no entiendo bien. Dice valor de compra de la fresadora $12.500, entre paréntesis SIF Buenos Aires. Ese es el valor puesto arriba del barco con ese impuesto, con el SIF. No es un impuesto el SIF, sino que lo que me está diciendo es que es el valor puesto justamente, como dijiste vos, arriba del barco en el puesto de destino, en el puerto de Buenos Aires. O sea que me está incluyendo todos los gastos hasta ese momento. Habría que sumarle todo el resto. En este ejercicio, o en cualquier ejemplo que veamos, obviamente que no aparecen todos. Acá hay una lista interminable de gastos que hay, ¿no? Está claro, acá lo estamos resumiendo, ¿no? Pero hay que pagar el desestivaje, ¿no? Hay que pagar el acarreo, hay que pagar depósito fiscal si es que honorarios al despachante de aduana. Bueno, una serie de gastos que hay tanto ahí en la aduana que es enorme, ¿no? Pero sí, hasta ahí llega. Pero después dice 30% del valor SIF. ¿Ese 12.500 no es el valor de la máquina más el SIF? Es el valor SIF, o sea, el valor puesto en el puerto. La aduana me cobra un impuesto sobre ese valor. 12.000, ya está calculado el SIF, porque es lo que yo pagué, $12.500 SIF. Entonces la aduana dice el 30% de $12.500, en pesos, obviamente. Ahora, si yo lo hubiese pagado, FOB, y hubiese pagado aparte, sin lugar a dudas, el flete y seguro marítimo, lo pago yo aparte, la aduana va a decir, bueno, voy a tomar, te voy a calcular el 30% de impuestos, pero al valor FOB le voy a sumar el flete y seguro que vos pagaste. Porque para que llegue a Buenos Aires tuviste que pagar flete y seguro. Entonces te lo voy a sumar y sobre esa base te contemplo el impuesto, ¿no? Entonces, habría que sumarlo, ¿no? Habría que sumar a ese valor para calcular el impuesto, habría que transformar el FOB en SIF para aplicarle el 30%. Digo por si algún ejercicio aparece de esa manera, ¿no? Que me dan como dato valor FOB y aparte me dan flete y seguro marítimo. Bueno, el flete, el arancel sería 30% sobre base FOB. Perdón, sobre base SIF, quiero decir, ¿no? Siempre sobre SIF. Sí, no te escuché, perdón. Último que... Siempre sobre el SIF. Siempre sobre SIF cuando importo, ¿no? Cuando exporto, me toman sobre valor FOB. O sea, con todos los gastos incluidos hasta que el bien esté apoyado adentro del barco en el puerto de origen, ¿no? Entonces, o sea, que también me están cobrando impuestos, incluyendo todos los gastos ocasionados hasta que el bien esté puesto arriba del barco, ¿no? O sea, el valor del el alquiler del contenedor, los movimientos internos, hay un montón de gastos, ¿no? Para que el bien esté arriba del barco, ¿no? Incluido también el despachante de aduana, ¿no? Lo que pague, bueno, me toman impuestos sobre valor FOB, no sobre el valor de la máquina o el valor del bien solo, ex-work, o sea, el valor intrínseco que tiene, sino sumándole todos los gastos hasta que el bien esté dentro del barco. Cuando exporto. Cuando importo, bueno, le sumamos el flete. Bueno, valor final. Entonces, el valor final, esto es fácil, ¿no? Valor estimado de reventa al término de la vida útil económica, que son 4 años, son 300.000, efectivamente, como 285.000. de vos, Carlos, 285, correcto, muy bien. Bien, ¿cuál es el valor que vamos a amortizar, la diferencia?
1.700.000, que es el valor que pierde en 4 años. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Cuota creciente. Este bien pierde poco valor inicialmente y cada vez más valor. Por lo tanto, vamos a aplicar un método, cualquier método, hay infinidad de métodos, que consistan en calcular 4 cuotas en este año, porque son 4 años en este caso, 4 cuotas que sean crecientes y que la suma de las 4 sea igual al valor amortizable. Fíjense, ¿cuántos métodos hay? Infinidad, ¿no? De cualquier forma que lo hagamos estaría bien, porque de todas maneras, recuerden que todos los años lo vamos a rectificar, así que lo importante es tener en cuenta que el año que viene va a perder poco valor. Por lo tanto, nosotros lo vamos a hacer mediante un método nada más. Vamos a aplicar un método que es el más simple de todos, que se llama suma de dígitos año fraccionario, ¿no? Es el método que vamos a utilizar, es el más simple, pero hay muchísimos otros que podríamos determinar. ¿En qué consiste este método? Suma de dígitos año fraccionario. Fíjense qué simple que es. Lo que vamos a hacer es sumar los dígitos, justamente, correspondientes a los años de vida útil que estemos amortizando. Estamos amortizando en 4 años, en este caso. Entonces vamos a sumar los dígitos del 1 al 4. ¿No? ¿Cuánto me da la suma del 1 al 4? 4. 1 más 2 más 3 más 4, ¿no? ¿Cómo? 4 más 3, 7, 9, 10. Bien, correcto, correcto. Perfecto, ahí lo tenemos, ¿no? 1 más 2 más 3 más 4. Son 4 años, listo. ¿Cuánto me da? 10. Yo no quiero que me dé 10. ¿Cuánto quiero que me dé? 1. Exactamente, yo quiero que me dé 1. ¿Cómo hago para que me dé 1? Un décimo más 2 décimos más 3 décimos más 4 décimos. Claro, o sea, voy a dividir por el mismo número, ¿no? Yo estaba esperando que alguien me diga, le voy a restar 9 para que me dé 1. No, no, le resto 9, lo divido por el mismo número, y ahí me va a dar el mismo número. Pero si divido a la derecha por el mismo número, o sea, por 10, a la izquierda también tengo que dividir por 10, efectivamente, me queda de esta manera. Entonces ahí tengo, cada uno de esos términos son los coeficientes de amortización. 1 sobre 10, 2 sobre 10, 3 sobre 10. El último paso sería multiplicar tanto a la izquierda como a la derecha de la igualdad, ¿por cuánto? Por el valor amortizable. Claro, que es el valor que se va a depreciar, el bien, o que se estima que se va a depreciar, ¿no? Entonces me quedaría de esta manera. Fíjense qué simple, ¿no? Primer cuota, valor amortizable por 1 sobre 10. Segunda cuota, valor amortizable por 2 sobre 10. Tercera cuota, valor amortizable por 3 sobre 10 y por 4 sobre 10. La suma de las 4 cuotas igual a valor amortizable. Así de simple. Es una estimación, vuelvo a repetir, es una estimación. Este método considera que la segunda cuota es el doble de la primera y la tercera es el triple de la primera, pero no importa, porque después se va a rectificar. Si aplicamos cualquier otro método, no tiene por qué ser el doble de la primera, ¿no? Y nadie dice que va a perder valor el doble, el segundo año va a perder el doble de valor que el primero. Pero es una estimación, ¿no? Mediante un método simple. Cualquier forma que yo haga que las cuotas sean crecientes y que la suma me dé igual al valor amortizable estaría correcto, ¿no? Por lo tanto, acá tenemos cada una de las cuotas, ¿no? Que suman el valor amortizable. Entonces, si yo lo represento gráficamente, acá tengo el valor activable y este bien va a perder valor a través de los 4 años. ¿Qué valor va a perder? Bueno, al término del año 4 dijimos que el valor final es 285.000. Entonces va a perder 1.700.000 pesos a través de 4 años. ¿De qué forma va a perder valor? Mediante una curva aproximadamente de esta forma. Esa curva
me está representando que este bien pierde poco valor inicialmente y a medida que pasa el tiempo cada vez más valor, ¿no? Por lo tanto, como contablemente la amortización se registra al fin de cada año, entonces ese valor inicial es el mismo hasta que termina el primer año. Cuando termina el primer año, esta es la primera cuota que se va a imputar dentro de los costos. Ese sería el valor residual en libro, ¿no? A partir del año 1, ¿no? Al término siempre del año 1. Los valores residuales son al término. Ojo con esto, porque muchas veces me preguntan valor residual al inicio del año 2. Bueno, al inicio del año 2 es al término del año 1, ¿no? Siempre se calcula al término de cada año. Bueno, y acá sería la segunda cuota, que sería más alta que la primera, no necesariamente el doble, no importa. La tercera cuota es más alta y la última cuota es la más grande de todas, ¿no? La suma de las 4 cuotas iguala al valor amortizado. Por lo tanto, ¿qué me preguntan? Analice qué sucedió si el valor real al término del año 2025, o sea, al término del segundo año, o sea, de acá a 2 años, fuese de 1.400.000. ¿Cuál es el valor residual estimado en libros? Bueno, O el sea, valor... 1.985.000 menos 170 menos 340. Correcto. Que sería este valor, 1.475.000. ¿Qué diferencia hay entre 1.475.000 y 1.400.000? ¿Es muy grande la diferencia? No. No, acá es una estimación razonable. No hay tanta diferencia. Podemos decir que es una estimación. Es una diferencia razonable, lógicamente, a fines de una estimación en el cual efectivamente el bien perdió poco valor durante los 2 primeros años, ¿no? Menos valor que los años siguientes. Eso es lo que efectivamente sucedió. Ahora, la realidad es que si yo comparo 1.400.000 con 1.475.000, ¿qué pasó? ¿La empresa se capitalizó o se descapitalizó? ¿Se descapitalizó por un 5%? Exacto. O sea, este bien perdió más valor de lo que habíamos estimado. No mucho, pero hubo una pequeña descapitalización, ¿no? O sea, amortizamos de menos. Calculamos costos menores. Levemente, podríamos decir. No hubo una consecuencia grave porque la diferencia no es tanta, pero en definitiva sí, al amortizar de menos, calculamos costos de menos. Pero el bien perdió más valor. Profe, ¿cuál sería un error razonable? En este caso fue del 5%. Bueno, más o menos por ese orden. 5, 10%, como mucho, diría yo. No, eso, digamos, no tendría que superar 10, 15% como máximo. Ya cuando estamos hablando de un 20%, y bueno, ya, ojo, de todas maneras puede perder, digamos, mucho valor. Por eso también es indispensable hacer este cálculo o esta comparación todos los años siempre, ¿no? Porque muchas veces puede pasar que el bien pierda mucho valor, o sea, que esa diferencia sea muy grande, pero no porque esté amortizando mal, ¿eh? A veces no. Tiene que ver por la obsolescencia. Hay bienes que pierden mucho valor de forma inmediata. Salió una nueva tecnología y este bien ya no vale nada. Bueno, ahí hubo una descapitalización enorme. Entonces, ¿no? Yo no sabía que iba a salir una tecnología bastante rápido. Y bueno, puede pasar eso. Puede pasar. A veces no se puede contemplar, ¿no? Y bueno, por eso que todos los años, vuelvo a repetir, yo insisto con esto, que todos los años hay que hacer esto para darse cuenta. Si lo hago todos los años y lo rectifico las cuotas, la diferencia que va a haber al año siguiente no va a ser tan grave, digamos, tan alta la... Ahora, si me dejo estar 3 años, y bueno, puede pasar, ¿no? Que esa diferencia sea muy, muy grande.
En este caso, desde el punto de vista contable, amorticé de menos. O sea, me faltó amortizar, porque el bien se depreció de más. Por lo tanto, el Estado me permite que yo recupere la parte de amortización, o sea, la parte de depreciación que no amorticé. ¿Y de qué manera lo hago? Voy a mandar esos 75.000 pesos a pérdida en el cuadro de resultados como otros egresos no operativos. Y voy a tener un ahorro impositivo adicional. De esa manera estoy recuperando los 75.000 pesos que no amorticé. O sea, estoy amortizando lo justo, el verdadero valor que perdí. Ese es el ajuste, ¿no? Y después rectifico las cuotas que siguen. Me paro hoy en 1.400.000 y calculo las próximas 2 cuotas que quedan. Obviamente, cuanto más cerca esté del valor final, obviamente que mayor es la exactitud con el cual voy a amortizar, porque difícilmente le erre de acá a 2 años. Cuando uno dice, ¿cuánto va a valer en 2 años? Y bueno, una cosa es estimar en 5 años o en 10 y otra cosa es estimar de acá a 2 años. Quizás ahí estamos más cerca, ¿no? Bueno, y el último ejemplo lo vamos a hacer rapidísimo porque este no tiene ningún tipo de condimento especial. Pero no va a haber. Sí. ¿Puedo volver 2 diapositivas para atrás un segundo? 2, esta, ¿no? Sí. Para atrás. Eso, ahí está. Listo, gracias. Muy bien. Vamos con la última. Este es muy, pero muy sencillo. Camión cisterna. Un rodado. ¿Cómo pierde valor cualquier rodado? En forma acelerada. Acelerada significa cuota decreciente. Pierde mucho valor inicialmente y menos valor al final. Los primeros años pierde mucho valor, ¿no? Como cualquier rodado. Eso es importante tener en cuenta. 500.000 pesos el valor de compra, se pagó IVA y se pagaron intereses por la financiación, se pagó patentamiento y flete, gastos de capacitación a los choferes, se instaló un navegador satelital, después me dicen que el valor estimado de reventa al finalizar los 5 años, en este caso, de vida útil económica, acá estamos en lo cierto, sistema de amortización es el correcto, y la vida útil económica, 5 años sería la vida útil mínima permitida, 90.000 pesos es el valor de reventa al final de la vida útil, y gastos estimados para la exposición hasta la venta, y gastos estimados de comisión hasta la venta definitiva. Muy bien. Vamos a ver, entonces, cuál sería el valor activable, ¿no? El valor activable, entonces, es el valor de compra sin IVA y sin gastos financieros, contemplando los gastos de patentamiento, los gastos de capacitación y los gastos de instalación del navegador satelital, me daría 600.000 pesos el valor activable. Ese valor con el cual ingresa este bien en el activo de la empresa, ¿no? Por eso se llama valor activable, valor de origen. Y el valor final del bien, o residual en el año 5, al final del año 5, es el valor de reventa, que es un valor estimado, menos todos los gastos que se estimen hasta la venta definitiva. Eso me da 75.000 pesos, ¿no? Por lo tanto, el valor que va a perder en 5 años sería 525.000 pesos. Vamos a aplicar el mismo método, siempre el mismo método, pero al revés. Al revés porque es cuota decreciente, ¿no? En este caso, la más alta va a ser la primera. ¿Cómo era el método? Suma de dígitos año fraccionario. ¿Qué tendría que hacer? Me van a decir ustedes. Primero sumar del 1 al 5. Efectivamente. Sumo del 1 al 5, ¿cuánto me da? 15. Muy bien, me da 15. Efectivamente, ahí lo tenemos. ¿Sí? Me da 15. Lo hago al revés porque es cuota decreciente, ¿no? 5 más 4 más 3 más 2 más 1 me da 15. Divido por el mismo número, para que me dé 1, ¿no? Divido sobre 15,
tanto a la izquierda como a la derecha, y multiplico por el valor amortizable. Y ahí tengo cada cuota. La diferencia es que la primera es la más grande, ¿no? Ahí tengo cada una de las 5 cuotas igualan al valor amortizable. Si lo represento gráficamente, tengo el valor activable, tengo el valor final al término de los 5 años. Por lo tanto, el valor que voy a amortizar es la diferencia, el valor que va a perder, a través de los 5 años, mediante una curva que represente mayor pérdida de valor al principio, ¿no? O sea, una curva estimativamente así, de este tipo, ¿no? En el cual estoy diciendo que durante el primer año mantiene el valor, pero ¿qué pasa cuando termina el primer año? ¿Cómo sería la cuota? Enorme. Es una estimación. Ese es el valor residual al término del primer año. Al término del segundo, pierde todo este valor, menos que antes. Al término del tercero, pierde menos valor. Al término del cuarto año, pierde menos valor. Y cada vez pierde menos valor. Llega un momento que ya prácticamente pierde un valor muy bajo. Entonces, analice lo sucedido si el valor real del camión cisterna al término del año 2026, o sea, dentro de 3 años, ¿no? En el tercer año, fuese o es, porque es el valor real, de 200.000 pesos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular cuál es el valor residual en libros al término del año 3. ¿No? Acá tenemos al término del primer año, valor residual en libros al término del segundo. Lo que me interesa saber es al término del tercero. Le voy a restar al valor inicial la suma de las 3 primeras cuotas, entonces, ¿no? Perdón, ¿residual en libro o valor del libro en esa fecha? Es lo mismo. Se le llama valor en libros, pero es el valor residual, ¿no? Es un valor residual que figura en los libros contables. Entonces, muchos para abreviar le dicen valor en libros directamente. Pero es el valor residual en libros, ¿no? El valor residual se contabiliza lo que yo mandé, esa diferencia, que es lo que yo mandé al costo, como pérdida, lo que yo registré como costo. Profe, le hago una consulta. Si hubiese hecho el método de amortización desacelerada, ¿la cuota 1 sería la cuota 5 en este caso? Exactamente. Es el mismo método, pero al revés, ¿no? Son estimaciones que estamos haciendo. ¿Qué sucedió si el valor es de 200.000 pesos y lo comparo con el valor en libros que es de 180.000? ¿Se capitalizó o se descapitalizó la empresa? Se capitalizó. Se capitalizó. O sea, el bien perdió menos valor de lo estimado, o sea, amorticé de más, calculé costos de más y registré utilidad de menos. Entonces, lo que tengo que hacer ahí contablemente es, digamos, hubo una ganancia, obviamente la tengo que contabilizar. En otros ingresos no operativos, claro, tiene que figurar 20.000 pesos, ¿no? Y rectificar las cuotas que quedan, ¿no? Pero también estamos dentro de una estimación razonable. 20.000 pesos es poco igual, o sea, no hace a los costos, digamos. O sea, no es que calculamos mal los costos ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí amortizamos un poquito de más. Cabe aclarar algo importante también, ¿no? Que, a ver, siempre el valor residual al término de cada año sumado a las cuotas de amortización que ya fueron imputadas en los costos y cobradas, obviamente, va a ser igual al valor original. Que yo amortice
este rodado, supongamos en 5 años, no significa que yo tengo que esperar 5 años para poder venderlo. Esto es algo que quiero que quede claro, ¿no? Conceptualmente. Yo amortizo en 5 años. Podría haber amortizado en 10 si quiero, ¿no? Pero no tiene nada que ver con el tiempo que tarde en venderlo. Yo lo puedo vender, si quiero, al término del primer año, o al término del año 10 o del año 50. O sea, nadie me obliga a renovarlo en algún momento determinado. El bien es mío y yo lo renuevo cuando quiero. Obviamente que me conviene renovarlo lo antes posible para evitar tener gastos excesivos de mantenimiento, sobre todo, que es donde se me encarecen los costos. Cuando yo tengo bienes que están obsoletos y que requieren mucho mantenimiento preventivo e incluso correctivo, ¿por qué no? ¿No? Entonces, cuando los gastos, ¿se acuerdan que una de las razones digamos, de renovación de los bienes de uso tenía que ver con bienes antieconómicos, cuando los gastos de mantenimiento son muy altos? Lo tengo que cambiar, ¿no? De hecho, Entonces, cuando los gastos son mayores, la amortización es menor. exactamente, también, la amortización es menor y estoy operando con menores gastos. No es lo mismo tener un camión nuevo que le cambio el aceite cada 10.000 kilómetros y funciona perfectamente y es confortable y anda más rápido porque tiene motor nuevo y que si es un camión que ya tiene 200.000 kilómetros, ¿no es cierto? Y que me puede dejar a mitad de camino. Y que vive en el taller, porque cada 2x3 se puede romper algo, o sea, es mejor, digamos, renovarlo, digamos, yo lo puedo renovar al término del primer año, del segundo. Obviamente que una vez que lo retiro, no lo puedo amortizar más porque ya no está más, ¿no? Entonces, yo lo amortizo, supónganse, al término del segundo año, supónganse, perfecto. Ya recuperé, ya cobré, o sea, están activadas en la empresa las 2 primeras cuotas de amortización. Y eso, sumado al valor residual, que el bien tenga en este momento, supónganse 285.000, como dice ahí, equivale al valor original que tenía. Obviamente que esas cuotas estaban capitalizadas, ¿no? Ahí sí, la inflación existe. La única forma de cubrirme la inflación es esa cuota que se cobra, hay que capitalizarla. Tiene que estar en algún lado, ¿no? En alguna colocación capitalizándose. Entonces, siempre el valor de recupero o valor de rescate, muchas veces le llaman así, valor de rescate, o valor, en vez de llamarle valor de residual en libros, le llaman valor de rescate. Ese valor de rescate sumado a las amortizaciones cobradas equivale siempre al valor original. Y lo renuevo, perfectamente lo renuevo, ¿no? Bueno, puede pasar que justamente al segundo año gane plata. Sí, lo vendí al segundo año y el valor real está por encima de lo que yo había calculado. Bueno, sí, gané plata, pero esa diferencia igual la tuve que registrar, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver. Yo lo puedo vender cuando quiero. Incluso terminan los 5 años, no lo puedo amortizar más, ya lo amorticé. Pero decido, por algún motivo, conservar ese bien. O sea, hago lo que quiero, ¿no? Porque uno a veces piensa que tiene que esperar a que termine la amortización completa para poder disponer de renovarlo. No, no, en absoluto, ¿no? Uno lo puede vender en cualquier momento y renovarlo y demás. Bueno, creo que hemos dado un pantallazo bastante grande con números, porque siempre digo, con números se entiende un poco mejor y con gráficos mucho mejor todavía, sobre lo que tiene que ver con la depreciación y amortización, ¿no? No hay ejercicios más complejos que este, sí integrados a los costos, obviamente. Se podría hacer un ejercicio que después vamos a ver más adelante, que lo integremos con otros que vayamos a ver más adelante, ¿no? Pero
digamos, conceptualmente es esto, no hay más. Ahora pueden hacer cualquier ejercicio que esté en la guía, que son 20 veces más fáciles que este. Así que no van a tener ninguna duda, de todas maneras también tienen los resultados ahí disponibles. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo más que quieran preguntar? Creo que de más está decir que han participado bastante y que han preguntado un montón, cosa que me alegra muchísimo. Y Profe, que haya quedado claro, ¿no? Sí. pregunta. Al primer año me doy cuenta que tengo un error significativo. Amorticé 175, pero debería haber amortizado, no sé, 125. O sea, hay 50 lucas de diferencia y lo quiero corregir. ¿Qué pasa con la curva? ¿Subo ese punto hasta 450? Exacto. Perdón, Exacto. La 500, curva, 525. claro, yo esta curva la estoy haciendo en el año 0, que no sé qué va a pasar. En la medida que va pasando el tiempo, y ya sé lo que pasó el año siguiente, incluso hasta puedo prever que puede perder más valor, porque si este año perdió más valor de lo que yo creía, calculo que el año que viene también, no sé. Pero yo voy rectificando los valores, obviamente que la curva va cambiando, funciona la realidad. Esta es una curva estimada. Es una curva Sí, pero estimada. a lo que voy es, ¿uso de vuelta los 5 quinceavos o uso la siguiente, que serían 4 quinceavos? No. Lo que vas a amortizar, vos estás amortizando 5 años. Sí. Si ahora estás parado en el año 2024, o sea, al término del primer año, vas a amortizar las 4 cuotas que quedan, no 5. Porque la primera ya la amortizaste y la No, rectificaste. está bien. Lo que yo digo es, corrijo la curva para que ese punto me quede más arriba, Sí. 50.000 pesos más arriba. Ese es el valor inicial. Ese es el valor inicial. El valor inicial es el valor que vale hoy, 125.000, por ejemplo, que decís vos. Ese es el valor inicial. El valor del año 0 sería ese, ¿no? Ese sería, en este momento, a partir de ahora, el valor del año 0. Y vas a amortizar este bien en 4 años. Ah, o sea, lo hago En a 4 un años. décimo, Porque ya a amortizaste la primera. Ya amortizaste la 4 primera. décimos. Es Vas a como que amortizar. arrancara de 0, pero ahora lo hago en vez de con 3 quinceavos, perdón, con 4 quinceavos, lo hago con 4 décimos. 4 décimos, exactamente. Porque Listo. vas a amortizar los 4 años que quedan. Y cuando estés al término del año 4, bueno, te queda la siguiente cuota. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Algo que me quieran consultar? Y yo, profe, una consulta. Estuve revisando Sí. la aula virtual, pero no encontré este apunte, sino algo más teórico y no con estos datos. Quería saber si lo iba a subir o ya estaba subida. No sé si está subida, pero yo ahora me fijo y la voy a subir. Este ejercicio, esta presentación para que lo tengan ahí presente. Vale, perfecto. Está, claro, no está. No está porque yo se los había subido solamente el enunciado para que lo hagan. Ahora que me acuerdo. Perfecto. Muchas gracias. Pero está, el primer apunte está sin número, pero está lo mismo que hicimos hoy. Sin Claro, números, sí, los claro, está gráficos, sin números, sin los. claro, están teóricos, están solamente los gráficos, pero sin ejercicios, o sea, sin números. Acá le agregamos el ejercicio, un ejemplo, y le pusimos números, obviamente, ¿no? Valores. Valores, por supuesto, para que se entienda más, claro. Bien. Perfecto, Bien. profe. Muchas gracias. Bueno, espero que hayan bueno, aprovechado, no digo disfrutado, pero supongamos. Y bueno, les deseo que tengan
un buen término de la semana y un buen fin de semana. Y nos reencontramos el jueves próximo, creo que también en forma virtual, ¿no? Sí, según